Desde la residencia presidencial de Olivos, ya son las 8 de la mañana, 6 minutos. ¿Con qué temperatura estamos en la ciudad de Buenos Aires? Linda mañana de viernes, fría, aquí con algún grado menos debe hacer, ¿eh? ¿Cómo estamos, Euge, con este momento con la temperatura? El servicio meteorológico indica 11 grados 2, la humedad 94% y la máxima prevista para la tarde con cielo parcialmente nublado 20 grados. Bueno, muy bien, ya estamos aquí con el presidente de la Nación, a quien le damos muy buen día. Gracias, presidente, por recibirnos en la Quinta Olivo, en su despacho, y la verdad que es un gusto. ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios, bien. Bueno, comentábamos recién que muchas veces no significa que cuando el presidente no va a la Casa de Gobierno no esté trabajando, ¿no? Sino que se utiliza este despacho, ¿no? Sí, que... claro. No, de hecho, hoy tengo reuniones ahora. A las 11:30 tengo la primera, después tengo un almuerzo, después tengo a las 2 de la tarde que conectarme, porque hoy pasa algo importante, hoy se suelda el último caño. Eso es muy importante, la verdad. Del gasoducto sí. Néstor Kirchner, y ya después nos queda el trámite hasta Saliqueló. Y bueno, las obras avanzan como lo estamos previendo, así que ayer arreglamos con Sergio hacer un Zoom con este momento, y después a la tarde siguen reuniones. Va a ser una de las obras importantes, más importantes de las últimas décadas en la Argentina. Y bueno, ¿no? desde Alfonsín no se construía un gasoducto de esta magnitud. Yo creo que es la obra más importante en dimensión, pero además en consecuencias, porque objetivamente nos permite ahorrarnos alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares anuales de importación de gas. Está claro que en esto, yo digo, es la obra más importante, pero la verdad es que esto es consecuencia de que se descubrió Vaca Muerta y nos permite hacer esta inversión y justificar esta inversión. Pero... Sí, pero estaba Vaca Muerta, pero no se había hecho la logística para extraer el gas y trasladarlo como se va a hacer ahora, ¿no? Exactamente, es una obra que debió haberse te he dicho tal vez antes, pero bueno, se pudo hacer ahora y tenemos que estar contentos. Y además que se cumplen con los plazos, porque yo me acuerdo el año pasado cuando ustedes anunciaron que el 20 de junio, muchos decían, no se llega, 20 de junio, y se va a llegar al 20 de junio. Sí, eso en verdad en eso hay que reconocer el mérito de las empresas privadas constructoras, que siguieron a un ritmo impresionante, trajeron esas máquinas de soldar que son robots que sueldan por adentro y por afuera el caño. Es muy impresionante, yo lo vi funcionar en La Pampa. Cuando uno va allí se encuentra con un montón de gente trabajando que no habla español, porque es una técnica de soldado que tiene una empresa que creo que es canadiense, y entonces manda a sus propios técnicos a trabajar en eso. Y es una obra que ha dado mucho trabajo en el país, en La Pampa, en los lugares que fue el trayecto del gasoducto. Así para mí es un día especial y contento porque hemos podido avanzar. ¿Y ya se va a avanzar también en el segundo tramo, en la licitación, en la planificación de la segunda etapa de obra? Estamos en eso, ya estamos ordenando las cosas en Brasil, porque Brasil estaba dispuesto con el BNDES a financiar parte de eso. Ahí lo hablamos con Sergio cuando estuvimos con Lula y con el amigo Mercadante, que es el presidente del BNDES, y creo que se van ordenando las cosas para poder hacerlo. Ahora, también qué contradicción, esto lo marcamos todos los días, ¿no?, que tiene la Argentina, porque por un lado tiene estas buenas noticias, porque son buenas noticias, esto hay que remarcarlo aunque muchos no lo quieran ver, ¿no?, y que va a traer mucho más desarrollo en el gas, la conectividad, en el ahorro de las divisas. Una Argentina que está creciendo también económicamente, pero también está este cuello de botella por el que está atravesando la economía, ¿no?, y el problema de los precios y de la inflación. Justamente usted ayer decía, ¿no?, hacía alusión a este tema, ¿no?, dijo, no voy a ser candidato a la reelección, lo decidí porque tenemos este problema de la inflación, tengo que dedicarme 100% a la gestión cotidiana, ¿no? Y pareciera que aún así
no alcanza para combatir este problema y el No, es que es un problema muy serio, y que la Argentina es una economía que tiene características raras, casi singulares, difíciles de explicar a partir de las experiencias mundiales. Pero nosotros tenemos 33 meses, creo, de crecimiento consecutivo del empleo registrado. Es el periodo más prolongado en no sé cuántos años. Y el primer trimestre fue el crecimiento de la industria más alto en no sé cuántos años. Y uno ve que hay un movimiento de la economía que hace que la economía efectivamente esté funcionando. También tiene esos problemas, el problema de la inflación es uno. Y ayer algunos medios interpretaron que mi mensaje tenía que ver con un metamensaje para Sergio. Sí. La verdad es que es mi opinión, es lo que yo creo. La verdad es que yo sé lo que es una campaña presidencial y uno tiene que dedicarle mucho tiempo a la campaña presidencial. Es un desgaste físico singular y la verdad es que yo lo que necesito es que los argentinos dejarle al próximo presidente, a la próxima presidenta, un país más ordenado. Yo tengo la tranquilidad de que nosotros, con todos los obstáculos que tuvimos, porque sinceramente nos tocó de todo. Nos tocó recibir lo que recibimos, con una deuda fenomenal que hasta el día de hoy sigue siendo un problema. Lo ordenamos, logramos que durante estos años pudiéramos intentar crecer sin pagar deuda, lo logramos. Nosotros en los últimos 2 años crecimos 16 puntos, no es poco, ¿eh? Pero tuvimos que soportar eso, tuvimos que soportar una pandemia que es alguna experiencia que no se la deseo a nadie. Créanme que no hay nada más horrible que ser presidente de un país y soportar una pandemia. Nada más horrible. Tuvimos que, cuando la pandemia empezaba a morigerarse, recién el viernes pasado la declararon terminada. Exacto. La pandemia. Sí. Cuando empezaron a morigerarse los efectos, apareció el tema de la guerra, que fue yo sé, lo dije a Putin, que tenía un efecto desastroso sobre las economías del sur. La FAO anunció una hambruna que iba a afectar a 300 millones de personas. Y casi todos esos estaban en América del Sur y en África. Nos tocó eso. Bueno, usted en algún momento a Biden se lo dijo, ¿no? Sí, en una de las cumbres del G7, ustedes hacen las guerras y en el sur las sufrimos. Claro. ¿No? Por acá vuelan misiles y en el sur pasa el hambre. Sí. Y cuando creímos que estamos superando el tema de la guerra, aparece la sequía más grande desde 1929, que nos priva del ingreso de 20.000 millones de dólares. ¿Saben lo que significa esto para una economía que está creciendo? Y aún así, la economía siguió creciendo. Este es el dato llamativo. Porque con todos los impedimentos que tuvimos, porque como consecuencia, para que la gente me entienda, cuando nosotros dejamos de exportar 20.000 millones de dólares, hay alrededor de 7.000 millones de dólares de reservas que no recibimos. Pero además, hay 13.000 millones de dólares que iban a entrar a la economía argentina para mover la economía argentina. El Producto Bruto Argentino, el 75% del Producto Bruto Argentino es consumido en Argentina. Bueno, el efecto ha sido lapidario y aún así se crece. Y es como difícil de explicar el fenómeno, porque como nosotros tuvimos que restringir el dólar, está el famoso tema de las restricciones para importar y demás, y el problema parece que lógicamente debería repercutir sobre la actividad industrial que importa muchos insumos. Y sin embargo no pasa. Habrá que preguntarse si las empresas en los años previos se estoquearon en insumos para poder aprovechar la brecha. Claro, para poder enfrentar este momento. No sé cuál es exactamente la causa. Lo que sí sé es que estos resultados están ocurriendo.
Ahora, también esto acá es importante. Anoche lo decía Agustín Rossi, ¿no?, que estuvo en el programa El Minuto 1. Superado este cuello de botella que tiene la economía argentina, que obviamente se puede superar, como se han superado tantas otras cuestiones recientemente en la Argentina, el 2024 seguirá siendo un año de crecimiento y de desarrollo porque hay mucha potencialidad. Y frente a esto, lo muy interesante que ahí, ya metiéndonos en el terreno político, los candidatos de la oposición prometen ajuste, todo tipo de ajuste. Uno dinamitar todo, otro motosierra, otros hachazos. No se vislumbra en lo que exponen proyectos de país en crecimiento. Todo ajuste. ¿Qué van a desregular? ¿Qué van a sacar las indemnizaciones? ¿Qué van a flexibilizar? Y sin embargo, ustedes están observando que hay posibilidad de seguir creciendo a este ritmo de crecimiento. Y bueno, ustedes lo estaban indicando, ¿no? Ayer lo marcaba esto también Agustín Rossi, ¿no? Yo estoy seguro que es así. Yo estoy seguro que es así. Yo creo que la Argentina tiene por delante una oportunidad increíble de crecimiento. Increíble. Porque lo que el mundo más va a demandar está en la Argentina. Y lo hablaba con Lula. Nosotros tenemos que ver de qué forma nos potenciamos como si fuéramos un solo cuerpo, Argentina y Brasil, porque el mundo va a demandar alimentos, Argentina y Brasil es productora de alimentos, pero yo lo que quiero es dejar de ser productor de alimentos de animales, quiero ser productor de alimentos para seres humanos. Claro. ¿Qué quiere decir esto? No quiero mandar más granos de trigo, quiero mandar harina, no quiero mandar grano de soja, quiero mandar aceite, quiero mandar productos elaborados para el consumo humano. Eso es industrializar el agro, claro, agregarle valor de un modo muy importante, porque sé además que tengo mercado. Tengo mercado. Es enorme el mercado. Claro, porque lo van a demandar. Lo van a demandar. Y además ha ocurrido algo que es muy interesante. Ucrania y Rusia siempre fueron dos países productores de agrícolas importantes y de energía. Rusia fundamentalmente. Y de repente Europa descubrió que no puede depender de un solo país oferente. Exacto. No puede. Y entonces se abre una gran posibilidad para nosotros, una enorme posibilidad para nosotros. Y lo que tenemos que hacer es aprovecharla. Aprovecharla. ¿Y qué va a demandar el mundo? Alimentos. ¿Y qué va a demandar? Energías de transición. Gas, es eso. Tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Tenemos gas para exportar en cantidad. ¿Qué va a demandar? Litio. Somos el cuarto productor de litio del mundo. Tenemos con Bolivia y Chile el 66% del litio del mundo. Mire, qué distinto sería si nos pusiéramos los tres a trabajar en conjunto y a fijar los precios internacionales del litio, y qué distinto sería. ¿Y tenemos... ¿Hay trabas ahí para trabajar en conjunto? Porque uno se imaginaría que... hay cuestiones legislativas, por ejemplo, en Argentina eso es propiedad de las provincias. Exacto. Y entonces es como difícil acordar una cosa así, pero yo le decía a las provincias, bueno, pero vayan ustedes. Sí. Vayan ustedes a hablar con Bolivia y con Chile, que no hable el gobierno nacional, que hablen ustedes para fijar condiciones. Porque ahí también, anoche esto lo decía el diputado de izquierda Alejandro Vilca, que ha hecho una muy buena elección a la provincia de Jujuy, sobre lo que cuando se dice aprovechar, está bien, pero no seamos extractivistas, claro, que se la saquen, claro, y no queda un mango en la Argentina, porque esto decía Vilca, de lo que se exporta es muy poco lo que queda en la provincia de Jujuy en términos de guita. Es que ese es el verdadero tema, A ver, me han escuchado decir más de una vez que soy un defensor de la educación pública y de la importancia que tiene el conocimiento en este tiempo. Las sociedades más ricas no son las que tienen litio, son las que tienen la tecnología para extraer y producir el litio. Cada vez que viene un inversor a la Argentina a decirme vengo a invertir en litio, yo enseguida le digo, bueno, pero ¿cuándo vamos a hacer las baterías de litio en Argentina? Yo quiero eso. No quiero exportar litio, quiero exportar baterías. Fuimos avanzando. Las baterías se hacen con algo que, si no me equivoco, se llama
hidrocarbonato de litio, algo así. Sí, que la única planta que está en Río Negro y que es una de las únicas plantas que está... En Catamarca, el litio estamos hablando. Sí, pero hay lo que se utiliza... Un insumo. Perdón, que está en Río Negro, exactamente. Está en Río Negro, es una de las únicas fábricas en América Latina exactamente. Que ahora justamente... ¿Cómo? El carbonato de sodio. El carbonato de sodio. Y que ahora justamente se está tratando de llevar, con toda la tecnología, con la expansión ferroviaria, para las provincias productoras de litio, para usar todo eso que usted dice en el lugar. Ya si el litio lo convertimos en hidrocarbonato de litio, no sé cómo se llama, sí. Exacto, soy un abogado, dispénsenme. Ya ahí, con eso es la base para hacer la batería. Ahora, ITECH, que es una empresa de tecnología de YPF, ya desarrolló una primer planta de producción de baterías de litio. Y hizo un acuerdo con Catamarca. Y se está instalando en Catamarca. Y también creo que está pensando hacer lo mismo en Santiago del Estero. Bueno, bien, eso. Bueno, pero es eso lo que tenemos que hacer. Porque además, trabajo para los argentinos. Es trabajo para los argentinos. Y cuando uno exporta una batería de litio, exporta mucho más dinero que el litio en crudo. Ahora, usted decía recién, que vayan las provincias a negociar con Bolivia, con Chile, para alguna estrategia común. ¿No hace falta, pensando en el mediano plazo, una mayor coordinación por parte del Estado Nacional para tener también mayor fortaleza frente a empresas multinacionales? Nosotros estamos para acompañar y apoyar en todo, inclusive estamos trabajando una ley del litio. Lo primero que tenemos que hacer en Argentina rápidamente es hacer la ley de electromovilidad, que yo mandé al Congreso hace tiempo y está parada en diputados. Pero eso sería muy importante, porque ahí uno se garantizaría parte de la demanda interna de la producción de litio. Y la verdad es que el proceso de electromovilidad no es un proceso que ocurre de un día para otro, porque un auto eléctrico es mucho más caro que un auto... naftero, gasolero, es mucho más caro. Y la producción es distinta. Y entonces todo ese esfuerzo hay que planificarlo. Y para eso era la ley de electromovilidad, que contaba con el acuerdo del sindicato de Mata, con el acuerdo de todas las automotrices. Fue un trabajo que hicimos en su momento con Matías Culfas y que era una muy buena ley y que quedó trabada en diputados. Ahora, qué tremendo que la dinámica política de la Argentina y de la oposición que ha trabado el Congreso trabe estas cosas de desarrollo. Claro. Porque esto es para todos los argentinos. Claro. Respecto a esto, el colega Tomás Lukin me está poniendo por WhatsApp, dice, lo que se hace de la Argentina, gracias para todos los que participan a través de esto, que es un ida y vuelta. Lo que se hace de la Argentina representa un 0,8% de todo el valor de la cadena de las baterías de ion litio. Claro. Si, como se espera, a partir de esto están madurando, llegue inversión y se convierta la Argentina en un gran productor, se pasa del 0,8 al 2,6%. ¿no? Claro. Es decir, hay potencialidades para hacer. Es enorme la diferencia, la diferencia. Sí. Por eso digo, en esas cosas tenemos que trabajar. Y todas esas cosas, lo que hacen, me detuve en el litio. La Argentina ahora está dedicándose al cobre, a buscar cobre. Ustedes piensen que Chile es uno de los mayores productores de cobre y sus exportaciones casi siempre están lideradas por el cobre. ¿De dónde saca el cobre? De la cordillera de los Andes. De la cordillera de los Andes hacia el oeste hay cobre y hacia el este no hay. No, es que nunca lo fuimos a buscar. Nunca lo fuimos a buscar. Ahora sí se está buscando cobre. Y vamos a ser muy importantes productores de cobre, no tengo ninguna duda que es así. El hidrógeno. Tenemos el mar y el viento necesario para producir hidrógeno en toda la Patagonia. Se están instalando. Sí, claro. Ahora, ¿sabes qué? Esto es tan importante hablarlo, porque cuando uno habla de estos temas, e incluso cuando se anunció, por ejemplo, la llegada del hidrógeno verde, que se dice, ¿no? A la Argentina, algunos medios lo tomaron como para la risa. Digo, estas son las tecnologías
esto es lo que el mundo se hace. No estamos tan equivocados. Esto también hay que hablar en la Argentina de hoy, digo. Estos son los debates de proyectos de países, ¿no? Porque pareciera que uno son marcianos cuando se habla de estas cosas, porque habría que meterse o en la disputa permanente o hablar de ciertos temas que cierta agenda periodística quiere instalar en la Argentina, ¿no? Es que es así. Es que es así. Por eso hoy hay que elevar el debate también político en la Argentina y de proyectos de países, exactamente, ¿no? Es que lo que en verdad tenemos que discutir en la Argentina, por los años que vienen, es cómo queremos que sea la Argentina. Porque ahora sí tenemos una gran oportunidad, ¿eh? Ahora sí. No la dejemos pasar. Yo inclusive, en gran medida también preferí salir del debate electoral para poder llamar a la reflexión sobre estas cosas. No dejemos pasar esta oportunidad, ¿eh? Porque no es lo mismo. Todo esto que yo estoy diciendo, que viene una empresa, qué sé yo, cuando vino el primer ministro de Corea y almorzamos, yo lo que le dije, mire, yo lo único que le pido, porque hay una empresa muy importante de Corea explotando litio en Catamarca, y le dije, yo lo único que le pido es que usted haga algo para que esa empresa, además, se involucre en la producción de baterías. Además. Claro. Y él me dijo, bueno, voy a ir a hablar con Samsung y voy a ver si podemos con Samsung involucrarnos en esto. Y allí hay un potencial enorme, sí. Enorme. Pensemos en esto, Gustavo. Pensemos que Estados Unidos, el mayor proveedor de litio de Estados Unidos, el lugar donde se fabrica el Tesla, el auto eléctrico por excelencia, ¿eh? ¿Quién es el mayor proveedor de litio de los Estados Unidos? Argentina. Claro. Ahora, si nosotros a Tesla le vendiéramos las baterías, todo sería distinto. Total. Yo digo esto porque a esta hora de la mañana nuestra gran audiencia, con la que todos los días nos habituamos, muchos viajando en el Sarmiento o en el Roca nos van escuchando, muchos camioneros que van por la ruta nos mandan mensajes que van escuchando, la gente que hasta ahora va o ya ha llevado a sus hijos a la escuela y dicen, che, ¿de qué están hablando? Yo tengo el problema ahora del precio, que no llegó a fin de mes. Es entendible, justamente usted también, pero también me parece que estos debates de país hay que ponerlos, porque estamos en un año que es bisagra, una elección, porque digo, esto con un gobierno de derecha, ¿da lo mismo, digo, todo esto? ¿O se van a rapiñar lo que queda por rapiñar en la Argentina? No es lo mismo, por eso digo que hay que... hay que poner en valor todas estas posibilidades que tenemos, porque también hay que poner en valor cómo queremos explotar esas riquezas que tenemos, cómo queremos hacerlo. Porque si un Estado que intervenga, que regule, que haga nada, entonces así es muy posible que esa primarización de la economía se favorezca y ocurra, como decía recién el amigo que mandó el mensaje ese. Y nosotros creemos que lo que la Argentina necesita es industrializarse y agregarle valor a toda la producción primaria. Ahí está. El otro día comí con Chang, que es un economista coreano, justamente, muy interesante, que tiene los mismos conceptos que Mariana Mazzucato, que a mí es alguien que me atrae mucho su análisis político, económico. Y estuve cenando con él acá. Y justamente está hablando de todo esto. Y entonces él en un momento me preguntaba que él no entendía por qué la Argentina había demorado tanto su proceso de industrialización. Entonces yo le conté, no lo demoró. En los años de Perón, la Argentina hacía aviones, hacía autos nacionales, hacía aviones. Y la verdad es que después sí, empezó toda una prédica que en los años 70 se profundizó con esta lógica de la División Internacional del Trabajo. Ya se preveía una suerte de lo que después fue la globalización, entonces cada uno, en la gran aldea, cada uno tenía que hacer lo que le tocaba. ¿Qué nos tocaba a nosotros? Producción primaria, éramos un país agrícola ganadero. ¿Qué hacíamos? Vender granos y vacas. Esa era nuestra condena, y muchos compraron ese rol de la Argentina. Y después, a eso se sumó que la Argentina se sumó a lo que se llamó la Revolución
conservadora de los consensos de Washington, cuando precisamente los consensos de Washington empezaron a estar en retirada. Y lo compró de un modo increíble, y las consecuencias son estas. Claro. Las consecuencias son estas. Sí, pregunte, todo lo que no. todos los días critica, pregúnteselo al No, pero presidente hay también. un detalle, la verdad que es un crítico honesto, así que yo lo valoro. Ahora lo quiero ver, para eso lo trajimos. No, pero si todo lo para que- eso lo trajimos a la valiente, Adaga. la Adaga es todo lo valiente. que se está Para hablando, eso lo trajimos. Todo lo que se está hablando es presente y mejor futuro, y lo comparto, y es obviamente que es muy, muy valioso. Ahora, hoy se da el dato de la inflación. No, iba a ir a eso, Pablo, porque la verdad es que Gustavo me hablaba del camionero que iba escuchando, y nosotros tenemos un problema muy serio con la inflación, muy difícil de manejar. Yo voy a dar un solo dato. En el mes de abril tuvimos una corrida que llevó el dólar de 460 a 500 y pico de pesos. Y en una semana volvió a los precios, ¿no? Sí. Subió y bajó. Ahora, esa subida de precios, esto es lo que comentaba con Chang, eso era lo que quería contar también. Esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que se va a ver una disparada. Toda la suba del dólar va a repercutir en los precios, ¿no? Y se produce una escalada de precios. Después el dólar baja, pero los precios no bajan. Los precios no bajan. Es lo mismo que pasa con las naftas, ¿no? El petróleo sube la nafta. El petróleo baja, la nafta no baja. Tenemos un problema muy serio ahí por delante, por resolver. Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto. Porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación, está claro. La especulación de que puede haber una devaluación, la especulación de que el dólar blue sube, entonces el pequeño comerciante. Piensen ustedes que en materia... El por las dudas aumentamos. Por las dudas aumentamos. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. ¿Y qué implicaría ese objetivo? Parar la inflación, frenarla de algún modo. Ese es el objetivo, frenarla de algún modo. Sergio lo ha intentado y en algún momento funcionó y en otro momento no. Pero tenemos que pararlo, tenemos que ver cómo lo hacemos. ¿Tiene el dato de hoy, lo tiene, presidente? O... Pero vamos a esperar que el INDEC lo diga. ¿No? Pero Sí, no es lo que creemos, no es lo que creemos. ¿Y cuáles son? Porque yo lo que a veces discuto con Gustavo, que no logro... Pero quiero aclarar una cosa, porque tengo una idea Sí. del dato, no conozco el dato final. Claro, tengo claro, una idea del dato, bueno, sí. porque la verdad es que el Bueno, INDEC se funciona con supone- total autonomía. sí, de verdad. ¿no? Se supone por la dinámica que he venido y justamente No, por lo que claro, dice, se claro. ha trasladado tanto a precios. Esto todos los días lo vemos la gente. La Ayer gente. dimos... No, pero quería decir lo siguiente, que yo a veces lo que no logro entender es cómo la especulación o algunas cuestiones muy puntuales del día a día de la gente, no pueda el Estado, como Estado, con el poderío del Estado, poder controlarlo a eso. Es bastante fácil de entender el porqué. En la Argentina, primero, la Argentina sufrió un proceso de concentración económica muy penoso, muy penoso. Piensen ustedes que la industria láctea son 2 o 3 empresas. O sea, toda la leche, todos los quesos, todos los yogures que consumimos, lo producen 2 o 3 empresas. Y le cuesta mucho a empresas más pequeñas meterse y ganar mercado. Porque las grandes marcas están en manos de esas 2 o 3 Sí, pero empresas. ahí estaba una muy buena ley, que yo soy el defensor número 1, usted me ha escuchado en otra oportunidad y se lo he preguntado, que es la ley de góndolas, y ahí el gobierno ha hecho poco para meter, porque los supermercados, como usted dice, las grandes empresas claro, pero le tapan. Pero voy a esto, Hay pymes con muy buena producción que podrían meterse ahí para abaratar costos. Pero voy a esto. Cuando uno mira, hay un nivel de concentración muy grande en el tema alimenticio, también.
saliendo ya de lo lácteo, ¿no? Sí, obvio. Una gran concentración, también son 2 o 3, 4 empresas a lo sumo los grandes proveedores de alimentos. Cuando Sergio avanza con los precios justos, ¿quiénes firman esos acuerdos? Los supermercados. Y los supermercados, justo es decirlo, los cumplen. Sí. Porque cuando ustedes miran en la apertura de los precios, el índice de precios del consumidor, la apertura rubro por rubro que hace el INDEC, hay un precio que se llama precio de góndola, precio minorista. El precio de góndola, ese de los supermercados, siempre es mucho más bajo que la inflación. Ellos lo respetan, ¿eh? Ellos lo respetan bastante. Pero ¿qué problema hay? Que los supermercados concentran el 30-35% de todas las ventas que se hacen. Claro, sin llegar al segmento de los pequeños comercios de cercanía, no se llega incluso a los hogares de menores ingresos. Exactamente. Entonces, y ahí tenemos un segundo problema. Hay más de 400.000 bocas de expendio de alimentos en todo el país. Y es muy difícil controlar eso. No hay fuerza, no hay un ejército que pueda controlar eso. No hay un ejército. Los supermercados de barrio, ¿no? Que son los supermercados, supermercados chinos, nunca entraron a los acuerdos de precios. Nunca. Y eso hace mucho más difícil el combate a la inflación. Y también hay un principio que es un principio de conciencia, ¿no? Chang me decía el otro día, lo que pasa es que hay que sentar y hacer un gran acuerdo entre empresarios, sindicalistas, pero es que es muy difícil sentarlos. Es como que no hay comprensión de la magnitud del problema. O sea, la inflación no... El que gana especulativamente, financieramente, pero toda la producción pierde. Esta es la verdad. Ahora, ¿sabes por qué digo? Porque, y el consumidor es el que más pierde. El consumidor es el que pierde. El empresario nunca pierde. No, el empresario se preserva. Nunca pierde. Y han ganado mucho. Y siguen ganando mucho. No, ¿sabe? El tema es el siguiente, ¿no? Que todo lo que en la charla en el comienzo se está hablando, o sea, hoy soldando el último caño de este tramo del gasoducto, que es realmente muy importante, lo del litio, lo del cobre, todo eso es realmente magnífico. La obra pública, viajé a Alberti el martes y el tramo de Mercedes Suipacha de la ampliación de la autopista está en marcha y se está trabajando un montón, y la cantidad de obra pública. Ahora, todo eso da la sensación, el trabajo de la pandemia, las vacunas que llegaron, los hospitales para que todo el mundo sea atendido, pelear con todo lo que usted va comentando, que es real, parece cansador, pero es real. Ahora, ¿por qué parece cansador? Porque queda todo tirado por la borda por la inflación. Sí, es que la inflación es lo que es muy difícil a la gente explicarle lo que pasó, porque lo que pasó ya pasó, y explicarle lo que vendrá. La gente vive el hoy, y en el hoy tiene este problema. Entonces el hoy tapa lo que pasó y lo que vendrá. Y ese gran esfuerzo que tenemos que hacer también. Explicarles también porque es todo un círculo complejo. Usted hablaba de cómo actúa la derecha y cómo actuamos nosotros. Nosotros tenemos este problema de la inflación. Pero nosotros tenemos en este momento 102 paritarias abiertas para discutirle a los salarios a los empresarios. Claro, 102, nunca se cerraron, ¿eh? Nunca se cerraron. ¿Y va a haber alguna medida, ante un nuevo dato importante, elevado de inflación, para apuntalar, más allá de las paritarias, más allá de las cuestiones de ganancia, por ahí alcanza el segmento de trabajadores con mayores ingresos, para justamente la otra porción, la que está peleando con la línea de pobreza mes a mes? ¿Alguna medida desde el lado de los ingresos? Tenemos que trabajar en esas cosas con Sergio, y eso es lo que estamos hablando, con una dificultad, que nos entraron 20.000 millones de dólares menos. Claro. No, ese es un tema, entonces eso lo estamos trabajando con Sergio.
estamos trabajando. Tenemos que hacer una pausa, Sí. tenemos tiempo hasta las 10 de la mañana, si usted permite Yo y tiene estoy- tiempo. Tenemos muchos temas, todos los temas los estamos hablando y los vamos a hablar, y le agradecemos su disponibilidad, pero es muy importante, a veces la mañana da mucha más tranquilidad para la reflexión, para hablar todos los temas que vamos a hablar. Lo ha nombrado, y ahora se lo dejo, ¿no? Porque lo ha nombrado varias veces a Sergio Massa. Está trabajando muy bien, digamos, organizado con Massa ahí codo a codo, ¿no? Yo tengo una relación con Sergio de muchos años, y la verdad es que yo trabajo bien y podemos tener miradas diferentes. Yo siempre le voy a estar agradecido que en un momento muy difícil él vino, se hizo cargo y él ayudó, y ayuda. Y los problemas que existen en la economía no son producto de Sergio. Cuando yo estaba en campaña electoral, pueden ir y buscarlo, le decía a los argentinos, quienes gobiernan en ese momento era Macri, les dijeron a ustedes que bajar la inflación es una En estupidez. 5 minutos. En 5 minutos Sí, se hace. Bueno, yo les digo que no es así. Va a demandar muchos años resolver este problema. Y yo ni preveía la pandemia, no preveía la guerra, no preveía la sequía. Y claro, se potencia el problema de la inflación, se potencia. Ahora, que estamos haciendo un enorme esfuerzo para no tener las consecuencias que el mundo ha deparado sobre la inflación, eso lo hemos hecho. Y entonces uno ahí podría, claro, uno partió de 55 puntos de inflación, y así recibió el país. Claro. Entonces, uno podría ver cómo repercutió la inflación mundial en la Argentina y por ahí quedarse, decir, bueno, pero entonces no fue tan grave, porque, por ejemplo, España subió de 2 a 12 puntos, aumentó 6 veces. Bueno, Estados Unidos. Estados Unidos aumentó 5 veces. Chile aumentó 6 veces. Alemania tenía tasas negativas antes de la guerra y ahora están 10, 11 puntos de inflación. Entonces, ¿y qué quiere decir eso? Que multiplicó por 10 prácticamente su inflación. Y Argentina tenía 55 y tiene alrededor de 100, multiplicó por 2. Con lo cual, ahí evidentemente hubo un trabajo para no trasladar todos los efectos de la guerra a los precios. Claro, venimos de 55 puntos, no es que venimos de 0, venimos de 55 puntos. Entonces, todo es más difícil. Y además, estamos en un país que para mal o para bien, no lo sé, sabe convivir con la inflación. Convive con la inflación. Y entonces es muy difícil. Es muy difícil. Pero ahora, ahí yo estoy mucho porque me gusta, bueno, algunos, ustedes están ahora haciendo, ¿no? Pero ahí hay un, Juan Carlos Ancheta, la MESIP, los mercados populares, insisten, están haciendo una experiencia. Con Chango. Claro. Claro, con los supermercados Chango, es una gran experiencia esa. Y Hurlingham con Juanchi Zabaleta están haciendo ahora con ustedes, el ministerio que les da harina y están haciendo los mercados populares, y dice Sancheta, ellos venden el pan a 190 pesos el kilo, lo pueden hacer. Claro. Entonces dice, mercados populares, dice, es así. decirle al presidente que Es tenemos así. la solución para Es mercados así. populares a lo largo y ancho de la Argentina, Es así, ¿no? es así. Para poder hacerlo. ¿Hacemos una pausa? Sí, señor. Ahora vamos a seguir hablando de este tema que nos preocupa a todos, que es la inflación, el día a día, con todos los otros temas que hay que poner en debate en un año electoral y que hay que entender que en la Argentina hay que empezar a debatir los temas que nos preocupan a los argentinos, eso es un poco el producto. Estamos con el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, en su despacho. Después nos va a contar un poquito también acá qué es lo que tiene en su despacho y algunas de las cuestiones que vemos, muchas fotos, muchos discos de pasta también. Así que bueno, enseguida volvemos, pausa. Vinilos. De pasta ya muy viejo. De pasta muy viejo, bueno, me quedé yo, ¿no? De vinilo. Enseguida continuamos, nos puede ver por el canal de YouTube también en vivo y en directo. Euge, ¿con qué temperatura estamos? Y pasás vos la dirección del canal de YouTube. Por supuesto, Gato, estamos muy atentos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 8 décimos, la máxima para hoy 20 grados con cielo parcialmente nublado. Pueden ver la entrevista al presidente Alberto Fernández a través de radio10.com.ar, donde están todas las plataformas y especialmente YouTube, donde pueden ver, escuchar y mensajear en estos minutos, donde Mañana Silvestre se encuentra en la Quinta de Olivos. ¿Te quedan muchas estaciones para llegar? Viajemos juntos.
Mañana Silvestre. El gato se queda con vos hasta las 10 en Radio 10. En Valvoline desarrollamos soluciones en lubricación por más de 150 años. Creamos el primer lubricante de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética y continuamos innovando para mantenerte siempre hacia adelante. El lubricante americano Valvoline. Valvoline, The Original Motor Oil. Llegó la nueva colección de cortinas roller, modelos exclusivos y motorizables, fabricados e importados por Bellisi. Bellisi, 4301-0321. Con Bellisi renovarse es bellísimo. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Baterías Williard, la batería más vendida en Argentina. Williard, su próxima batería. Producida por Unión BAT, Sociedad Anónima. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales, estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales, estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales estrella de noche y de día. Si quieres acompañar tus milanesas con un arroz más copado, tené a mano arroz gallo preparado. Así que recuerda, a la hora del almuerzo o de la cena, siempre hay gallo preparado en la alacena. Que a propósito, viene en 3 sabores: mix de vegetales, queso y verdeo. Para más información consulta en www.recetagallo.com.ar. Producto alimenticio para preparar arroz en sus distintos sabores. Evolucionar tu descanso es poder rendir al máximo en cada desafío de tu día. Piero. La evolución del descanso. Para los que se quedan en su casa, para los que están fuera de ella y para los que están en la oficina. A todos los cuida Prosegur Alarmas, la alarma antirrobo más completa. Mirá lo que sucede en tu casa a través de las cámaras con reconocimiento inteligente. Y si estás en la calle, Prosegur Contigo te asiste en caso de emergencia. Cotiza tu alarma gratis en prosegur.com.ar. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este viernes a domingo, carne picada especial 1.399 pesos por kilogramo. Suprema congelada 1.399 pesos por kilogramo. Y además, a nuestros precios mayoristas, hasta 40% en la segunda unidad de marcas seleccionadas en productos de almacén, bebidas y perfumería. Vigencia 12 de mayo, febrero. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. A la mañana querés salir a correr. No que te corran. Mañana Silvestre. El gato te cuenta lo que realmente está pasando en Radio 10. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés. Seguimos en esta mañana de viernes 12 de mayo del 2023, mañana fría. Acá hace un poco más, un poquito más de frío se nota, Está más descampado. Está más descampado. ¿Con qué temperatura estamos, Eugen? Esta mañanita, mucho frío en la ciudad de Buenos Aires. Sí, 11 grados 8 décimos. La humedad bastante elevada, 90%, un vientito del norte de 5 kilómetros por hora y la máxima prevista para hoy por la tarde, con parcialmente nublado el cielo, 20 grados.
Bueno, nos están acompañando por nuestro canal de YouTube, por toda la plataforma de Radio 10 y obviamente estamos aquí en la Residencia de Olivos dialogando con el presidente Alberto Fernández, que ha tenido la gentileza de recibirnos para hablar de todos estos temas de la coyuntura, que vamos a hablar de todos los temas como estábamos hablando, ¿no? También en cualquier momento podemos musicalizar, porque veo, está la bandeja ahí, tiene y ¿escucha todavía algunos de vinilo ahí? Sí, eso es Crosby, Stills and Nash. Es buena esa. Sí, para mí fue un... Ahí vemos varios. Con Young era un cuarteto maravilloso. Cuando eran Crosby, Stills and Nash and Young, eran una maravilla. Y los escucho mucho. Y después está Lito, por supuesto. Están los Beatles, por supuesto. Y está el Flaco, por supuesto. ¿Qué le resulta más cómodo, trabajar a veces acá o en No, yo trato de ir siempre a Casa Rosada porque le arruino la vida a los ministros. Yo le digo al ministro, venite a verme y estoy acá, son 45 minutos de viaje en horario de trabajo. Entonces, yo trato de ir para allá siempre, pero acá se puede trabajar bien también. Cuando un día decido, no me quedo generalmente acá. Pero es como que uno tiene la necesidad, cuando nos pasa a todos, ¿no?, de salir de nuestra casa para ir al trabajo, ¿no? Claro. La costumbre que uno tiene incorporada, ¿no? Claro, yo no, es muy poco lo que me quedo en Olivos. Pero cuando me quedo, los fines de semana inclusive, yo tengo la costumbre de desayunar por temas de trabajo, y durante el día tengo 2 o 3 reuniones siempre. Bien. Ahora vamos a volver lo que voy a hacer es pedir que suban un poco la calefacción, porque Gustavo parece que está muerto de frío acá. No. Ya 2 veces me mandó la indirecta de que acá no Olivos así. Que no hay aire acondicionado, sí noto. Pero yo soy un poco friolento, pero no. No quiero hacerlo sufrir. Me acuerdo en algunas de las entrevistas que ya por suerte, ahora no, pero que hemos hecho aquí para Minuto 1, que en la época de pandemia, con las ventanas abiertas en todas las oficinas se trabajaba. Sí, claro. Me acuerdo, ¿no? Claro. Pero bueno, pensar que hemos vivido una pandemia, ¿no? Y así se ha vivido. Es tremendo lo que nos ha tocado pasar. En esa ventana hay un meme famoso, que yo estoy mirando por esa ventana y dice, ¿y ahora qué pasó? Y dice un insulto. En esa ventana me sacó el Flaco, creo, una foto, y se convirtió en un meme, porque porque la gente advierte que nos está pasando de todo, y que no paran. Los problemas no paran, no paran. Bueno, cuando estuve con el Papa Francisco ahora en el Vaticano, yo le recordaba también a él, porque justo cuando coincidió que la fecha del día, el 25 de marzo, que hice la entrevista, que era un sábado, el 27 se cumplían 3 años prácticamente del inicio de la pandemia, y de esa foto que fue impactante. ¿Se acuerda del Papa Francisco solo en la Plaza de San Pedro rezando? Sí. Y él también se impactaba frente a ese recuerdo y dijo, yo le preguntaba, ¿quedó algo? ¿Nos sirvió para algo la pandemia? Él pensó y dijo, algo nos dejó, ¿no? Pero, qué es eso, son estas cosas que uno como sociedad a veces nos preguntamos. Yo les decía, voy a contarles algunas vivencias de la pandemia. Yo estuve en febrero del 2020 en Europa. Fui a Israel, me reuní con el Papa, me reuní con, en aquel momento, Conte, que era el primer ministro de Italia, me reuní con Macron, me reuní con Pedro Sánchez, me reuní con Merkel. Era la primera semana de febrero, debe haber sido 6 o 7 de febrero. De todos los que nombré, solo Merkel me dijo, ¿usted está siguiendo de cerca lo que está pasando con ese virus de China? Y yo había hablado con Ginés. Le dije, sí. Febrero todavía. Febrero del 2020. Empezaba muy poquito a hablarse. A fines de febrero estalló en Europa. Sí. Y el 19 de marzo apareció en Argentina. Entonces la única que me habló fue Merkel. Y me dijo esto. Y yo le dije, no, bueno, lo he hablado con el ministro de Salud. Me dice que es un virus, es una de estas nuevas facetas de virus que afectan las vías respiratorias y demás,
que ocurre en invierno, con lo cual nosotros tenemos tiempo de prepararnos y estamos siguiendo el tema. Me dijo, preste la atención porque las consecuencias económicas que eso puede generar son enormes. Me lo dijo Angela Merkel. Yo le escuché a Angela Merkel y dije, ¿por qué me estará diciendo esto? ¿No? Porque no había una percepción de que el problema podía tener la gravedad que tuvo. Claro. Ningún otro me habló del tema. A la semana, a mediados de febrero, estalló el problema en Europa. Y era muy impactante, porque yo me acuerdo que le llamaba a Pedro Sánchez y le decía, escúchame, ¿qué es lo que estás haciendo? No, mirá, los médicos me dicen que no tienen ninguna solución. No tienen ninguna solución, así que estamos viendo cómo contener el problema. No tenemos antídoto, no tenemos vacuna, no tenemos cómo frenar esto y no tenemos ningún medicamento que lo pare. Y la llamé a Merkel y me dijo, no, es una situación muy grave. Me dice, nosotros tenemos el sistema hospitalario funcionando bien, conteniendo, cosa que no pasaba en España, cosa que no pasaba en Italia. Pero me dice, los médicos me dicen que hay que volver a la Edad Media. La única solución es quedarse encerrados. Qué horror. Y me apareció, el 19 de marzo me apareció acá. Y la verdad, yo no se lo decía a nadie, porque para un presidente es una cosa muy trágica, porque era levantarse todas las mañanas y en todos los canales de televisión había un contador de muertes. Terrible. Nosotros nos olvidamos. Ahora, cuando pasó todo esto, después que pasó todo esto, uno puede ver un poquito a la distancia qué fue lo que hicimos. Y hay datos que la gente no tiene en cuenta, porque no se publicitan, no se explicitan. En Argentina se contagiaron 11 millones de personas y murieron 130.000. Nadie habla de las 10.870.000 personas que fueron salvadas por la salud pública. Nadie habla de eso. No, y el sistema de salud pública nunca dejó de atender. Nunca el sistema de salud pública, en ninguna provincia. Y los que lamentablemente murieron atendidos. Yo les había contado una cosa que después me llamó, un chico que me mandó un mensaje diciéndome que me daba, empecé a leer el mensaje por Instagram y dije, uy, este me va a matar. Un chico de Mendoza, un hombre joven de Mendoza, un diseñador gráfico, que me decía, primero murió mi papá o mi mamá por COVID, a la semana murió mi papá o mi mamá por COVID. Qué horror. Quiero darle las gracias porque murieron en una cama digna, atendido con todo el esfuerzo de los médicos de la salud pública. Quiero darle las gracias por eso. Y a mí me impresionó mucho, porque me daba las gracias, era alguien que había perdido a sus dos padres. Y después me llamó por teléfono y me contó que sus padres, ninguno de los dos sabía cuál había sido la suerte del otro, porque terminaron internados en lugares diferentes y murieron con una diferencia de 1 o 2 semanas y ninguno se enteró de lo que le pasó al otro. Bueno, y hasta eso la oposición utilizó políticamente en la Argentina, ¿no? Ahora, si nosotros reparamos en los 10.870.000 personas que la salud pública curó, el resultado es otro. Y acá no estoy hablando de los que salvamos porque se dieron la vacuna, ¿eh? Estoy hablando de los que se hospitalizaron, de los que fueron atendidos por la salud pública. Por eso yo, por el resto de mi vida, voy a estar agradecido a la salud pública y a los médicos y a las enfermeras y a los kinesiólogos, a los que estuvieron, los terapistas, que estuvieron realmente ahí poniendo el cuerpo de un modo impresionante. Sí. Impresionante. Sí, la salud pública, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y estos datos, yo los pongo en valor, porque hay que acordarse que cuando nosotros llegamos en el 2019 el Ministerio de Salud no existía. Que en la provincia de Buenos Aires había una decisión política de no construir hospitales. Hay que escuchar a algún señor novedoso en la política argentina que anda diciendo que la salud debe ser privada y que el Estado debe retirarse de eso. Hay que escucharlo, ¿eh? Porque cuando yo veo que salvamos la vida de 10.870.000 personas
y que los 130.000 que murieron atendidos por la salud pública porque no tuvieron remedio, yo digo, bueno, esto tiene sentido, esto tiene mucho sentido. Y ahora en India apareció un rebrote del COVID. Y es muy posible que nosotros tengamos que convivir con el COVID como convivimos con la gripe, dándonos una vacuna todos los años. Ahora, yo me voy con otra tranquilidad. Que científicos argentinos del CONICET y de la Universidad de San Martín, asociados a un laboratorio privado, están terminando la vacuna del COVID argentina, íntegramente argentina. Con lo cual, de acá en adelante no vamos a andar penando más vacunas por el mundo. No vamos a andar más... Sí. Vamos a tener las propias. Vamos a tener una vacuna propia hecha por otros científicos. Claro, esto también hay que ponerlo en valor en este momento en donde los argentinos vamos a elegir este año un nuevo presidente o una nueva presidenta, porque las barbaridades que se están diciendo por parte de algunos candidatos son barbaridades y las pueden llegar a aplicar, ¿no? Porque las han aplicado, han eliminado un Ministerio de Salud en la Argentina. Como usted dice, no se construían. Entonces, esto de que, bueno, los órganos, sí, el libre mercado que determine, o voucher para las universidades, cerremos el Estado, cerremos el Banco Central. Son cuestiones centrales, digo, ¿no? Yo vuelvo a repetir, yo creo que es muy importante la inversión privada y el desarrollo de la actividad privada en la economía. Yo no creo que el Estado reemplace la actividad privada. Lo que creo que hay sectores donde el Estado tiene que estar presente, sí o sí, porque si no la actividad privada no es un negocio para la actividad privada. Hace unos días subí a mi Instagram un video que yo le pido a todos que lo vean. Son 4 minutos de lo que cuenta de lo que hicimos estos años en ciencia y tecnología. Yo el otro día fui al proyecto del CAREM, que es una usina energética nuclear, 100% diseñada y producida en Argentina, por el INVAP. Empezó a construirla Cristina, llegó más o menos al 40-45% de la construcción, Macri frenó todo, nosotros volvimos a avanzar en las obras, hoy está el 75% construido. Y todos nosotros volvamos en 2 años, esa central va a estar en funcionamiento. Es un proyecto formidable que desarrolló el INVAP, los técnicos del INVAP, los científicos del INVAP, que compiten en el mundo en materia de tecnología y de energía nuclear. Nosotros pusimos en plena pandemia el segundo satélite de comunicaciones de la Argentina, el SAOCOM-2B, SAOCOM-2 creo que es. Todo lo que nosotros desarrollamos en ciencia y tecnología, pensemos que en los 4 años que nos precedieron cerraron el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y dejaron de invertir en ciencia y tecnología. Nosotros llegamos, yo en la campaña en Rosario, en un proyecto que es proyecto conjunto del CONICET con empresas privadas, con laboratorios privados, me cuentan que habían desarrollado una semilla de trigo resistente a la falta de agua. ¿Y esto por qué no lo aprobamos? No, hace 2 años que estamos con el gobierno tratando de que nos la aprueben, pero no la aprueban y quieren ver el verdadero sentido. Que no lo apruebe el Estado, que no sea una producción del Estado. Tratar de que una empresa privada lo apruebe. Llegué al gobierno, lo primero que hice es vayan a buscar a esa gente y que ese trámite sáquenlo urgente. Hoy esa semilla está avalada en China, está avalada en Brasil, está avalada en Australia, está avalada en un montón de lugares del mundo. ¿Y por qué tienen posibilidad de volver, presidente? Digamos, si pidieron 50.000 millones de dólares y dejaron una Argentina casi devastada, pero no pasó tanto tiempo. Una de las cosas que creo que dejó la pandemia es que la gente quedó muy angustiada porque vio pasar la muerte muy de cerca y se llenó de pesimismo.
y es muy proclive a aceptar el discurso pesimista. Y es muy proclive a aceptar el discurso antisistema. Ahora, yo puedo entenderlo eso, pero lo que pido es que reflexionemos un minuto, porque estamos hablando de gente. ¿Qué ministerio cerró Macri? Ciencia y tecnología, trabajo y salud. Punto, no tengo nada más que decir. No tengo más que decir. Hoy esos son 3 ministerios en Argentina. Y cuando nos ponen como modelo países donde no hay sindicatos, como dijo el expresidente, ¿cómo se entiende eso? Porque la verdad es, suprimir un sindicato es suprimir la fuerza de negociación de un trabajador. ¿Cómo puede ser que alguien diga los mejores países son los países donde no hay sindicatos? Es incomprensible que alguien diga eso. ¿Y cómo un trabajador puede pensar que allí puede encontrar solución a sus problemas? Y cuando uno los escucha decir, no, acá el problema es que lo que hay que hacer es dejar que los empresarios despidan y que no tengan que pagar indemnización. Bueno, dice, pero ¿cómo le va a restar ese derecho a un trabajador? Y cuando uno dice que el trabajo es un costo, ¿cómo que el trabajo es un costo? El trabajo es lo que se asocia al capital para producir, es un socio de la producción. Por lo tanto, es una inversión del empresario, no es un costo. Cuando uno escucha decir, como escuché decir el otro día, que hay que eliminar la educación pública porque es una escuela de adoctrinamiento, la educación pública en Argentina tuvo 2 grandes precursores, se llamaron Alberdi y Sarmiento, eran liberales los dos. ¿Qué estaban adoctrinando? ¿Pensaron eso para adoctrinar a la gente? No, pensaron porque el conocimiento era central en el mundo que se venía. Y gracias a Dios que lo pensaron. Y ahora resulta que los llamados liberales dicen que la educación pública es una escuela de adoctrinamiento. Y cuando uno escucha decir que a esos mismos liberales que la solución de la economía argentina es dolarizar, cuando una economía se dolariza, la economía pierde una herramienta fundamental de la política económica, que es la moneda. Y cuando un gobierno pierde la moneda, el manejo de la moneda, ya lo vivimos, fue la convertibilidad. ¿Qué le pasó? Empezamos a perder competitividad en el mundo y otra vez se cerraron industrias y otra vez el desempleo llegó al 17%, 18%, y otra vez creímos que la suerte de la Argentina era vender producción primaria. Eso es lo que pasa. Ahora, a propósito de eso, presidente, otra propuesta de sectores de la oposición, de la derecha, por fuera de la dolarización, pasa por una pronta salida del cepo cambiario y, bueno, obviamente una aparejada devaluación. ¿Usted cree que ese escenario no es el que debería suceder en un próximo gobierno? Esto se vincula mucho también a quienes creen que hay que ir hacia un plan de estabilización para controlar la inflación. Esa es una línea... Yo quiero decir 2 cosas. Quienes sacaron el cepo cambiario y generaron una devaluación del 40% fue el gobierno de Mauricio Macri. Y el cepo que tenemos hoy, ¿lo puse yo o lo puso Macri? Lo puso Macri. Lo puso Macri. Lo puso Macri. Lo puso Macri. Y entre otras cosas, lo puso porque fue una exigencia que le puso el fondo para parar el drenaje de dólares. Entonces, seamos responsables, porque cuando decían que levantar el cepo no iba a afectar la economía argentina, y en el año 2016 llegaron a 42 puntos de inflación, seamos serios y recordemos. Los que dicen levantemos el cepo fue los que lo pusieron. Yo no lo puse el cepo. Y respecto de la cuestión de un plan de estabilización en un próximo gobierno, digo, yo creo que la Argentina debe estabilizar su economía y yo creo que debemos hacerlo con un esfuerzo conjunto. Lo que pasa es que los que llaman planes de estabilización o lo que llaman shocks, planes de shocks en la economía, eso es ajuste, eso es padecimiento de los sectores más humildes. No hay otra lectura.
No hay otra lectura. Si mañana yo me levanto y ordeno devaluar el 50%, ¿quién padece eso? El asalariado. No lo padece otro, ¿eh? ¿A dónde va a ir a parar ese aumento, bueno, pero, esa devaluación del 50%? Ver, a los precios de los alimentos. Es lo que están viniendo buscando. ¿Cuántos golpes de mercado ya se han hecho en estos 3 años y medio? Y claro. Digo, hasta el Club de los Devaluadores que está jugando muy fuerte en la Argentina. Es así. Y han tenido que soportar. Y tienen el brazo operativo de esas políticas, el Club de los Devaluadores, lo tienen en esos políticos. En Cambiemos, en Milei, en esos políticos lo tienen. Ahora, ahí yo vuelvo a la pregunta de Pablo, ¿no? Porque también, digo, ¿qué le ha pasado al peronismo como fuerza o a los sectores? Pues yo siempre digo, sin ningún tipo de calificativo, digo, siempre un gobierno nacional y popular, por más que uno le pueda criticar, va a ser mejor, lo hemos padecido, de un gobierno de derecha en la Argentina, por todo esto que estamos hablando. Ahora, ¿qué le ha pasado para que, no sé si batalla cultural digan algunos, o por qué motivo, como le preguntaba Pablo, estas medidas que han fracasado en la Argentina, hoy los que las están llevando en la forma más brutal están teniendo adhesión a través de las encuestas? Porque creo que en alguna medida, primero hay que entender que la derecha en Argentina siempre tuvo 40 puntos más o menos de intención de voto siempre. Hay que acordarse que Balbín contra Perón llegó al 38% de los votos. Y que Macri llegó al 40% de los votos en la segunda vuelta. Con lo cual, eso existe en la Argentina. Ahora ha aparecido una cosa singular, que es esto de los llamados libertarios, y que a mí me impresiona mucho que los jóvenes crean en esas ideas. Porque la verdad, las ideas de los libertarios se presentan como antisistema, pero son los mayores defensores del sistema injusto que vivimos. Son los mayores defensores del sistema injusto que vivimos. Porque la dolarización solo favorece a los poderosos, no favorece a los trabajadores. No favorece a un estudiante universitario. No, está claro. No favorece. ¿Y cómo se va a resolver el tema? Porque ahora, en las últimas horas, hoy si uno lee los diarios, dice tensión en el frente de todo, Massa presiona, hay algún titular, por ejemplo, esta mañana, de un portal que dice el presidente cede ante sectores internos para evitar las PASO. ¿Cómo se va a resolver un candidato justamente de este sector para ofrecerle? No es un problema de ceder o no ceder. Yo quiero ser franco, lo que Sergio dijo el otro día lo ha dicho siempre. No es que lo dijo ahora. Si ustedes buscan declaraciones de hace 3 años, Sergio decía lo mismo. Ahí tenemos una mirada conceptual distinta con Sergio, que yo respeto y no cambia nada mi afecto ni mi respeto por él, no, para nada, absolutamente. Yo no creo que lo que desestabilice la gestión de un gobierno sea la democracia interna del espacio que gobierna. Yo no creo eso. Porque eso es tanto como decir que la democracia se debilita con la democracia. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende? Para mí resulta inexplicable. Quiero aclarar que estoy haciendo pública charlas personales que tenemos con Sergio hace mucho tiempo. Bueno, pero está bien, porque forma parte de un debate y de distintas posturas. Por eso a mí yo no lo sentí de ningún modo como un mensaje, como un apriete, como nada de eso de lo que dice. Es lo que Sergio dice hace muchos años. Yo no lo comparto, simplemente no lo comparto. Y yo lo que sí creo es que nosotros debemos tener un mecanismo de organización democrática del espacio. Y la organización democrática solo se consigue de un modo, que es con que la gente vote. No es que nos sentemos durante 3 o 4 dirigentes y arreglemos como qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno. No es eso. Bueno, pero no por ahí eso. Puede haber una estrategia de saber que una PASO también, como dijo Massa, puede provocar internamente también algún problemón, algún problema de peleas internas. Nosotros tenemos que ser racionales, tenemos que entender que estamos gobernando y tenemos que ser sensatos. Yo no creo que la dirigencia de nuestro espacio tenga la irracionalidad de poner en riesgo la gobernabilidad por una PASO.
Yo no lo creo eso. Porque entonces creería que estoy militando en un espacio de energúmenos. Yo no lo creo eso. Los problemas que generan inestabilidad en la Argentina son los poderes concentrados de la Argentina que tienen sus voceros en la oposición de la Argentina. Ese es el problema que tiene la Argentina en la estabilidad económica y en la estabilidad para gobernar. Claro. No está dentro del Frente de Todos el problema, no está ahí. No está. Y por mucho que quieran convencerme, no me van a convencer de lo contrario. Yo confío en mis compañeros, aún en los que no piensan igual que yo confío en ellos. Y yo no creo que ellos quieran seguir construyendo sobre un sistema no democrático interno. No lo creo. Es decir, que para usted hay que ratificar el mecanismo de las PASO como... Las PASO son una ley. Sí. No la creo yo la ley, claro, ¿no? No la creo yo la ley. Son una ley. Hay que respetarla. Y creo que es una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos. Porque hasta las PASO, ahí sí, las internas se arreglaban entre 2 o 3 y el que tenía el aparato resolvía el problema. Con las PASO no, pues son todos los ciudadanos entrando a votar al espacio político de cualquier espacio político. Claro. Entonces, yo creo que fue una gran idea que tuvo Cristina en su momento, una gran idea. Y soy el primer defensor de esa ley, y soy el primer defensor de aplicarla, porque creo que construyó esa ley para aplicarla, no para que no se aplique. Y yo sigo creyendo que es el mecanismo, y realmente no creo que nuestros compañeros puedan ser tan irresponsables de poner en riesgo la gobernabilidad por unas primarias. ¿Querés volver al tema de inflación que hoy lo dejamos para volver latente? O que no sé si... Sí, sumarle una consulta sobre esto. Digo, si Cristina finalmente se inclinara por presentar su candidatura, ¿también debiera haber un uso de las primarias por parte del oficialismo? Es que yo no soy el que decide quiénes van a participar. Los que quieran participar, que participen. Y si Cristina quiere participar, tiene más que legitimidad para hacerlo. Le sobra legitimidad para hacerlo. Y si nadie se quiere presentar frente a Cristina, bueno, veremos qué sucede, pero si alguien quiere competir contra Cristina, yo no puedo impedirlo. ¿Lo ve competitivo al espacio, presidente? Absolutamente. Lo que tenemos, ayer Gabriela Cerruti dio una conferencia de prensa, que yo recomiendo ver los primeros minutos, porque la cantidad de datos del presente que dio es impresionante. Veía en un tuit que circulaba por ahí, alguien que no nos quiere mucho, pero que hablaba de que la Argentina había entrado en un proceso virtuoso imparable. No nos quiere, dice que es a pesar del gobierno que ocurre esto, ¿no? Carlos Malatón. Pero daba un detalle que le cabe alguna razón en lo que dice, bastante razón, que es la informalidad de la economía, de gran parte de la economía argentina. Entonces, cuando uno mide datos solo sobre la formalidad y no tiene en cuenta que hay un pedazo importante de la economía que se mueve en la informalidad. Yo llegué al gobierno, desde que yo llegué están anunciando el saqueo a los supermercados y el estallido social. Y somos el gobierno con más baja conflictividad social que ha habido en la democracia. Entonces, evidentemente, en lo que dice Maslatón, algo de razón hay. Hay una economía silenciosa que se mueve al margen del Estado, pero que existe, sí, y que se mueve. ¿Por qué, presidente, nunca se pudieron poner de acuerdo con los sindicatos con un aumento o bono salarial? Porque los sindicatos siempre se opusieron y me parece que por ahí la situación lo amerita. Porque eso genera enormes problemas. Las paritarias, cuando uno negocia paritarias, negocia desde el trabajador ingresante hasta el gerente general, negocia todo, ¿no? Ahora, si uno pone una suma fija, esta es la explicación que dan, toda esa escala se tergiversa. Si yo mañana digo, bueno, hay que pagarle 50.000 pesos a todos los que ganan menos de 150.000.
y el que ganaba 151 se quedó afuera. Y no es tarea ahí de los sindicatos y se trastocó. Bueno, subir el piso de las paritarias y por eso hay 102 paritarias abiertas. Pero para digo, que suban el piso permanentemente. Pero por ahí una suma fija podría ser un impulso desde el Ejecutivo para traccionar. Digo, a comienzo de su mandato hubo una suma fija por decreto, en su momento eran de 4.000 pesos, y fue un momento en el cual, si uno mira los gráficos de poder adquisitivo, fue el momento de recuperación más importante, después fue fluctuando. No, y la pandemia complicó todo. Digo, en un punto uno podría pensar, fue una herramienta exitosa en su momento para recuperar algunos puntos. ¿Por qué no se la vuelve a utilizar? Yo creo que tenemos una muy fuerte reacción de los sindicatos que no quieren que tergiversemos la lógica de la paritaria. Pero eso no impediría la paritaria, la suma fija. Bueno, lo que pasa es que altera esto que estoy diciendo yo, los distintos escalones de los trabajadores. Le propongo un ping-pong porque a las 9:30 tenemos que ir terminando porque usted tiene una actividad que lo está esperando. Fondo, ¿avanza la posibilidad de, bueno, ya está abierta, ¿no?, la rediscusión del acuerdo, de nuevas pautas? ¿Avanza con el fondo? Nosotros estamos trabajando en todos los frentes. Estamos trabajando con el fondo porque tenemos que resolver el problema con el fondo también. Y si estamos renegociando con el fondo, lo hacemos porque cuando firmamos en su momento el acuerdo con el fondo, pusimos una cláusula que decía que si la política económica, si la economía argentina se veía sometida a una situación de estrés como consecuencia de conflictos mundiales o ambientales, los términos del acuerdo debían ser revisados. Y estamos aplicando esa cláusula, porque la verdad primero fue la guerra y después fue la sequía. Y son dos circunstancias absolutamente ajenas a la política. Pero se está contemplando esto, que creo que es la primera vez, es un hecho inédito, que es la no primera van a vez que un perdón, convenio, sino que se reabre. Exactamente. Nosotros fuimos muy firmes en eso. Quiero ser franco. En ese momento yo me puse muy firme con una cláusula de ese tipo, porque no teníamos certezas dónde estábamos parados con la pandemia. De hecho, se hablaba de un nuevo rebrote de la pandemia, de una nueva... Y entonces yo digo, bueno, si yo firmo esto y la pandemia se me complica nuevamente, ¿cómo lo cumplo? Y se agregó el tema del cambio climático. Claro. Y nosotros, vuelvo a repetir, estamos sufriendo la peor sequía desde el año... ¿Y va a haber un adelanto 21. de los desembolsos? Y estamos trabajando en eso, estamos trabajando. ¿Y con Brasil cómo se ha avanzado? ¿O no, se bien, está avanzando? No, estamos avanzando muy bien. Porque algunos medios dijeron, volvió Alberto Fernández con las manos vacías. Yo nunca fui con bolsos para traerme plata, Nunca fui con bolsos para traerme plata, no. Fui a hablar con Lula a plantearle un problema concreto. Mirá, Lula, nosotros tenemos un problema de estrés cambiario, no tenemos dólares suficientes porque la sequía nos ha dejado con 7.000 millones de dólares menos de reserva. La consecuencia es que tenemos que ser muy restrictivos a la hora de autorizar importaciones. Brasil es el principal mercado que tenemos con Argentina y Brasil. Y hay actividades como por ejemplo la automotriz, donde hay empresas automotrices, las mismas empresas automotrices están en Brasil y están en Argentina. En Argentina hacen algunas camionetas y en otros hacen autos chicos. Y a su vez es el mismo intercambio que hay en todas las automotrices. Y además nos importamos y exportamos autopartes y otras cosas. Lo que le dije es, yo te pido que nos ayudes a financiar a las empresas brasileras que exportan de Brasil a la Argentina, porque lo que está pasando es que como nosotros con China tuvimos un gran acuerdo, esto que se entienda bien, lo pongo en positivo, que fue el swap, muchas de las cosas que le compraban a Brasil las empresas de Argentina se las están comprando a China. Y entonces, como no tenemos una herramienta semejante al swap con Brasil, te pido ayudar, porque mirá que lo que puede llegar a ocurrir es que toda esa demanda argentina termine siendo buscada en China. Lula lo entendió en el acto, porque lo que yo le estaba planteando era en defensa de las empresas brasileras, no era tanto, era
resolver un problema mío, pero era en defensa de las empresas brasileras. Y nos pusimos a trabajar desde ese momento. Ayer me escribió Lula y me dijo, bueno, ya vamos a tratar el tema argentino en los BRICS, y por eso lo invitamos a tu ministro de Economía a los BRICS. Y ayer fue Haddad al G7 y en la reunión de ministros de Economía planteó el caso argentino en el G7. Lula en eso, la verdad, tomó un compromiso absoluto y estamos buscando los mecanismos de solución de este problema. Ahora, usted viaja ahora el 30 de mayo. Sí, exactamente. ¿Se podría ahí avanzar? Y vamos a ver cuánto podemos haber avanzado por ahí, pero lo que digo, y hay que... yo no fui, es una ingenuidad pensar que uno viaja a un país y con el presidente resuelve este problema. No, seguro. Lo que sí... Son relaciones aparte... Hay que tener... Fue un caso parecido al de Biden. Yo no tuve una charla sola con Biden. Con Biden tuve una reunión de trabajo de más de como de 2 horas, donde estaba la secretaria del Tesoro, el canciller, el secretario de Estado, estaba quien conduce el Consejo de Seguridad, el Kissinger, para que la gente me entienda, el Kissinger de Biden. Estaba la plana mayor del gobierno. Planteamos los problemas, tomaron nota y dijeron, vamos a ayudarlos. Acá fue igual. Estaba el presidente Lula, su vicepresidente, el ministro de Economía, el segundo del ministro de Economía, el presidente del BNDES, el que sería el jefe de asesores de Lula, que es Celso Amorín, el canciller. Estaba toda la plana mayor del gobierno para atender un problema de Argentina. ¿Y qué dijeron? Vamos a resolverlo, vamos a ayudar a resolverlo. Con Lula, evidentemente, tenemos otro vínculo que con... Yo tengo un vínculo personal distinto al que tengo con Biden, pero para mí fueron 2 reuniones pero muy significativas en términos de política internacional y que tiene mucho que ver con la política interna, porque ahí planteamos problemas de política interna donde ellos pueden ayudarnos a resolverlo. Presidente, yo recuerdo, allá por el 2019, cuando iba a la radio, importante para trabajar en pos de la unidad de lo que fue el Frente de Todos, después siendo el candidato de ese trabajo que iba haciendo. Lo recuerdo claramente, que aparecía para tomar un café y bregar y luchar por esa unidad. Y tenía una frase, usted es el creador de la frase, con Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede. Pasaron 4 años, ¿cuál sería la frase hoy? No, esa realidad sigue existiendo. En verdad lo que tenemos que entender nosotros es que todos hacemos falta. Todos hacemos falta. Y cuando... ayer un amigo me decía, vos te bajaste tempranamente de la candidatura, no te tendrías que haber bajado. Y yo le decía, mira, yo tengo que gobernar y no se puede gobernar y ser candidato, porque son cosas muy complicadas. Pero además yo tengo que preservar la unidad del espacio, que es lo que más me importa. O sea, yo estoy acá como presidente, como una tarea militante en la política. Nada de esto es mío, yo sé que todo esto... Nunca creí que todo esto fuera mío. Y para mí, algunos que me dicen, bueno, pero vos no ejerciste el poder con mano firme. Miren, yo soporté las situaciones más espantosas de la historia de la humanidad y usé ese poder para sobrellevar ese tema. Ahora, lo que es verdad, yo no ando a los gritos, no ando llamando gente a las plazas, no, hago lo que tengo que hacer con mi forma de hacer, pero ejercer el poder lo he ejercido, lo he ejercido en la pandemia, lo he ejercido frente a la situación de la guerra, he estado en los foros más importantes, estuve en el G7, planteando en el G7 la crisis que generaba en el hemisferio sur la guerra, en la Cumbre de las Américas, cuando todos me decían, no, pero ¿por qué se mete en Venezuela? ¿Por qué? Y terminé con Macron y con Petro, llamando a los venezolanos a un diálogo y que cierren esa fisura que tienen, porque, entre otras cosas, en Argentina hay 500.000 venezolanos que están acá porque se les hace difícil vivir en su país. Y no hay nada peor que el desarraigo. Y yo quiero que ellos puedan volver a un país donde ellos estén tranquilos y puedan vivir. Cuando dicté la ley del aborto,
cuando todos me decían no puedes tratar el tema del aborto en la pandemia. Y lo hicimos y resolvimos un problema de décadas de derechos de la mujer y fundamentalmente un problema de salud. Hay que ver cómo bajó la mortalidad de mujeres a causa de la maternidad, como gracias a esa ley. Hay que ver esos datos. Entonces, yo siento que mi principal tarea es dejar un país más ordenado y encaminado. Maslatón decía esto. A partir del 2020, después del 2020, pues, la Argentina entró en un círculo virtuoso y esto es imparable. Y yo creo eso. Y yo quiero dejar ese país en ese círculo virtuoso. No, tal vez ahí políticamente, ¿no? Lo que demostró ahora la elección, por ejemplo, en La Rioja, que con unidad y con una estrategia también se llevan adelante buenos resultados. Yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en la unidad y creo mucho en darnos una estrategia, pero me parece que la mejor estrategia es convocar a todos los nuestros a que busquen al mejor representante nuestro, para que me suceda. Que puede ser Cristina, puede ser Sergio, puede ser Scioli, puede ser Rossi, puede ser Catopodi, yo no sé quién puede ser. Pero creo que eso es lo mejor, eso es lo mejor. Y vamos a generar una gran movilización en nuestra tropa, que por momentos se siente también desanimada. Y todos temen quedar excluidos por decisiones dirigenciales. Hoy en día, para mí, el mejor mecanismo para preservar la unidad se llama paso. Claro. Eso es lo que yo creo. No, y me parece también muy importante porque lo hemos estado hablando desde que iniciamos la charla con todos estos temas de actualidad de los que hemos estado hablando, de esta angustia que hoy tiene el argentino, que muchos no llegan a fin de mes o que con la inflación, y que ahí, bueno, usted ha dicho, la relación con el ministro, nos tenemos que fijar un objetivo para terminar, ¿no? Algunos piensan, no sé, digo, en volver a una especie de congelamiento de precios para tratar de parar con esta inercia inflacionaria y también de eso volver a reacomodar lo que muchas veces ha dicho, las cadenas de valores, dónde, cómo, el por qué se produce, ¿no? Todo eso necesita de un acuerdo, básicamente necesita de un acuerdo, porque si no el congelamiento es ficticio. Vuelvo a repetir, yo puedo imponer el congelamiento en los supermercados, pero ¿cómo controlo 400.000 lugares donde se venden alimentos? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo controlo al carnicero de Avellaneda? ¿Cómo lo controlo? ¿No? Entonces, el tema no es un tema es un tema muy complejo. ¿Y hay condiciones para un acuerdo de ese tipo? Bueno, yo creo que si los empresarios toman cuenta de la gravedad de la inflación, deberían, en defensa propia, buscar un mecanismo para parar este problema. En defensa propia. Lo están y los trabajadores, Sergio Massa lo anunció. Claro, no, Sergio, pero yo, Sergio, con Sergio es uno de los temas recurrentes en nuestras conversaciones. Pero no es una cuestión mágica. No, obvio. Es una cuestión muy compleja. Vuelvo a repetir, nosotros somos un país. Yo le decía siempre a Néstor, cuando terminamos nosotros nuestro gobierno con Néstor en el 2007, ya empezaba a haber un movimiento en los precios. Y yo le decía siempre a Néstor, mira, Néstor, hay que tener mucho cuidado con este tema de la inflación. Hay que prestarle mucha atención porque la Argentina en materia inflacionaria es como un alcohólico recuperado. O sea, a un alcohólico recuperado no le muestres una copa de vino porque se tienta. Se tienta. Y acá pasa lo mismo. Cuando la gente ve esto, yo tampoco le puedo recriminar al pequeño comerciante que tantas veces ha perdido con esto, que diga, no, esta vez me cuido y me preservo y aumento el precio. No debes hacerlo. Claro. Pero hay una razón por la que lo hace. Total. Hay una explicación de por qué lo hace. Entonces yo lo que creo es que tenemos que entender que estamos en un momento singular de la Argentina y no debemos perder la oportunidad. No debemos bajar los brazos, no debemos convencernos de que no hay futuro, no debemos convencernos de que somos una sociedad cuarta, no debemos convencernos de esto.
Debemos convencernos de que somos un país maravilloso. Yo se los digo seriamente, ¿eh? Yo solo tengo admiración de la sociedad argentina. No hay sociedad más resiliente que la Argentina, que ha vivido cosas increíbles, ha vivido fusilamientos, ha vivido golpes de Estado, ha vivido 30.000 desaparecidos, ha vivido la guerra de Malvinas, ha vivido momentos hiperinflacionarios, ha vivido la caída estrepitosa de lo que fue el piloto automático y dejar la convertibilidad, que fue un plan antiinflacionario y lo que se convirtió en un plan económico. Y se llevó puesta industrias y puestos de trabajo. Ha vivido el megacanje, ha sobrevivido a la alianza, ha sobrevivido a no sé cuántas decenas de muertos en el país aquel 20 de diciembre, 19 y 20 de diciembre. Ha sobrevivido a un proceso de endeudamiento como nunca se ha visto. En 2 años nos dejaron 150.000 millones de dólares de deuda. Si había algo que Cristina había preservado, era una economía no endeudada. Y la endeudaron sin descaro, nos endeudaron sin descaro. Y además nos endeudaron para que sus amigos se puedan llevar los dólares que habían puesto en Argentina, que fue la famosa fuga de esos 23.000 millones de dólares que ocurrieron entre las PASO y las generales. Entonces, nosotros tenemos una gran oportunidad, que es no volver para atrás. Y yo le pido a la gente que vea. Cuando nosotros llegamos al gobierno, los que hoy nos dan lecciones, tenían la obra pública paralizada y el 70% de la obra pública impaga. Nosotros somos el gobierno que en 4 años más obra pública hizo. Hicimos 6.000 más de 6.000 obras públicas están en proceso de ejecución. Terminamos más de 3.500 obras públicas, que son de todo tipo, universidades, hospitales, rutas, obras hídricas. Cuando yo cuando voy a Chaco y el Coqui Capitanich me dice, mira, en junio vamos a terminar el acueducto que le da a 400.000 chaqueños agua, y le pregunto, ¿y esto por qué no se hizo antes? No, porque Macri, con los fondos destinados a esto, hizo el Paseo del Bajo. Claro. Yo digo, esta es la diferencia. Presidente... ¿Qué privilegiamos? Con esto termino. Sí. ¿Qué privilegiamos? ¿Privilegiamos el agua para 400.000 chaqueños o la tranquilidad de andar más tranquilos en Puerto Madero? Por favor. Le agradecemos mucho estos minutos de hablar de todos los temas de actualidad y que bueno, que se clarifiquen muchos de ellos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Muy bien, vamos a las noticias y luego seguimos. Radio 10. Siempre noticias. Nueve de la mañana, 39 minutos en todo el país, en Capital.